Para que luego no digan que la tenemos cogida con Miami, hoy nos vamos un poco más lejos, cruzando el Atlántico hasta la península ibérica. Boicot a conciertos, intentos de sabotaje a la participación cubana en una feria del turismo, asedio a sedes diplomáticas, de todo como en botica. También tendremos ocasión de hablar un poco sobre la hipocresía de nuestros vecinos norteños, no se preocupen. Y nos pondremos al día con las últimas y contradictorias noticias de esta semana. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Muchas veces los enemigos de la revolución suelen contradecirse en público, mantienen una postura hasta que ya no les resulta rentable y luego cambian. Son como aquella frase que se le atribuye a Groucho Marx: estos son mis principios, si no te gustan, tengo otros. Como dijimos hace poco en el programa, su rasgo más coherente es la incoherencia. A ellos les dedicamos esta sección, donde dije digo. A nuestra flamante community manager se le da bien responder a los odiadores que pululan en nuestras redes sociales. Uno de ellos, instando a que nos suicidáramos, debe de estar rabiando aún ante la respuesta que le dieron, el pobre. Pero esto del suicidio nos da el pie forzado, porque justamente fue ese el término que utilizó nuestro dramaturgo preferido, Junior García, para referirse a un hipotético regreso a Cuba. Sería un suicidio. Obviamente, todos sabemos que la vida de Junior o la vida de cualquiera de los que se dedica al negocio de la oposición nunca ha estado en verdadero peligro, pero esos titulares venden, como antes vendió el titular de que se iba para regresar. Parece que cambió de opinión. Pero estas inconsistencias son el espejo del errático discurso de sus padrinos, los del dinero. Si hace no mucho la noticia de que los diplomáticos estadounidenses en Cuba habían sido atacados por una misteriosa arma sónica recorría el mundo, ahora es la misma CIA la que niega esto. Hay que recordar que fueron los supuestos ataques acústicos junto a la supuesta presencia de miles de militares cubanos en Venezuela la causa fundamental del retroceso diplomático que llevó, por ejemplo, a que las solicitudes de visa de los cubanos a Estados Unidos tuvieran que realizarse en un tercer país. Del ataque acústico parecen renegar. De los militares cubanos en Venezuela, de eso ya ni hablan. Es preciso recordar que esta embajada, o lo que queda de ella, se ha dedicado por estos días a denunciar que la cruel dictadura cubana tiene a menores detenidos y juzgados por los sucesos del 11 de julio. Quizás en algunos meses la CIA o el Departamento de Estado se retracten, quién sabe. Mientras, los dejamos con el análisis de Gabriela Fernández, en La Mira. Un asunto que no nos tomamos para nada a la ligera en nuestro país son los derechos de los niños. Con seguridad podemos decir que va en contra de nuestra ley y de toda ética el encarcelamiento de un menor por cualquier motivo. Y bajo esa premisa, no hay menores de 16 años, que es la mayoría de edad penal, detenidos en ninguna cárcel de nuestro territorio. Así lo ratifica hoy la Fiscalía General de la República, en una información sobre los juicios por los hechos del 11 de julio pasado. Resultaría ridículo y ofensivo intentar aclarar una campaña tan absurda si no fuese porque está respaldado por una institución con veredictos de más alcance que credibilidad. Un catalejo mal ubicado hace que la Embajada de Estados Unidos vea con más nitidez espejismos de niños encausados judicialmente aquí y no a los 1909 que son arrestados cada día en su paraíso de derechos y los más de 44.000 que se encuentran prisioneros. 44.000 que sí son menores de edad. Recluidos muchos en prisiones para adultos. Un detallito adicional.
Estados Unidos es el único país del planeta que no ha firmado la Convención de los Derechos del Niño, que Cuba ratificó hace más de 30 años. Pero pues si todavía no se hacen una idea completa del tema, les recomiendo el artículo de Cuba Debate, La mentira infantil de Washington y su embajada. Por lo pronto, de este lado no tenemos absolutamente nada que ocultar, y menos en lo que respecta a los niños y sus derechos, una realidad muy diferente a las que les mostraré en el video con el que me despido. Nos vemos en la mira. Estados Unidos es el único país en el mundo donde los menores de edad pueden ser condenados a cadena perpetua sin derecho a la libertad condicional. Además, a menudo no cumplen su plazo en recintos especiales, sino en cárceles para adultos, donde muchas veces sufren de abusos. El siguiente reportaje trata de la infancia arruinada de estos jóvenes. Cuando la condena puede ser igual de larga que la vida del sentenciado. La legislación norteamericana permite en algunos estados juzgar a los niños mayores de 7 años como si fueran adultos. Y no es una teoría legislativa que aleje de la realidad. Michael Kemp la sintió en su propia piel. Cuando tenía tan solo 12 años, le recluyeron en un centro de corrección. El centro de corrección Oak Hill no ha sido diseñado para rehabilitar, sino para castigar. ¿Sabes? Cuando estás detrás del alambre de púas, eso te predispone aún más a la vida criminal. A los 17 fue condenado otra vez y de nuevo cumplió la pena en un penitenciario para adultos. Michael recuerda los dos sentimientos contradictorios que experimentaba en ese lugar. El miedo, cuando los reos mayores estaban cerca, y la desesperación total, cuando pasaba días en una celda aislada. Nunca sabes qué pueden hacerte los mayores y siempre estás pensando qué pasará contigo. Podría haberme vuelto loco al estar tanto tiempo en una celda donde no tenía nada que hacer. Pero varias personas que se encontraron en las mismas condiciones que Michael lo consideran un afortunado, ya que no corrió la misma suerte de otros chicos que fueron violados por los presos adultos. Según las estadísticas, 1 de cada 5 reos que sufren abusos en las cárceles es menor de 18 años. Para los especialistas del ambiente penitenciario, solo este hecho ya es una prueba suficiente para afirmar que juzgar a los niños como si fueran adultos es cometer un crimen. No es correcto ni justo tratar a los menores como si fueran adultos. El número de estos casos de injusticia, como lo califican los expertos, es alarmante. En Estados Unidos, unos 10.000 niños están tras las rejas en cárceles para adultos. Encontrarse en esa situación, según los especialistas, puede influir de manera radical en su mentalidad y arruinar toda su vida. Sobre todo porque los menores a menudo cometen delitos sin tomar conciencia de lo que hacen. Tienen menos capacidad para entender qué consecuencias conlleva su comportamiento. Su personalidad está en pleno desarrollo. En el año 2005, la Corte Suprema de Estados Unidos prohibió aplicar la pena de muerte a los menores. Sin embargo, este país es el único en el mundo donde los niños pueden ser sentenciados a la cadena perpetua sin tener derecho a la libertad condicional. Actualmente, en las cárceles estatales hay unos 2.500 reos que fueron sentenciados a cadena perpetua cuando aún eran menores. Hasta cumplir 21 años, la persona en Estados Unidos no es autorizada de tomar alcohol en algún bar, pero sí puede experimentar en su propia piel todas las amarguras de la vida penitenciaria. Galo Fernández, RT. Lo prometido es deuda. Como anunciábamos al inicio, nos vamos hasta la vieja Europa, específicamente España. Allá, un grupito de odiadores se ha decidido a gastar toda su energía y tiempo libre, que parece tienen de sobra, en shows histéricos que no se sabe si son para combatir al régimen o para hacer lucir mal a Cuba. Hasta la Feria de Turismo Internacional que se celebra en Madrid fueron con sus gritos y sus panfletos. 4 gatos, muy ruidosos, eso sí. Llegando mi gente, llegando, y hay gente que nos está esperando, por ahí vamos con tremendísima emoción. Y después, de ahí, nos vamos a ver para dónde, ¿no? Boicot a la fe, boicot a la fe. No sea indiferente, están matando al pueblo en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, están matando al pueblo en la cara de la gente. Señora, no sea indiferente. Están matando al pueblo en la cara de la gente. La suerte es que las autoridades actuaron y los botaron de ahí. Eso sí, no se dieron por vencidos. Y a su entusiasmo por tratar de impedir que el stand de Cuba en la feria funcionara normalmente, le sumaron el mezquino afán de boicotear un concierto de buena fe a celebrarse en Madrid.
Pero claro, ni en la feria lograron estar más que unos minutos gastándose los pulmones, ni lograron impedir que se diera el concierto de Buena Fe, que fue todo un éxito, dicho sea de paso. Donde sí tuvieron un poco más de fortuna los odiadores fue en otra ciudad española, Barcelona, en donde las autoridades se hicieron y se hacen de la vista gorda. Ana Hurtado, actriz y realizadora española, amiga de Cuba, accedió a explicarnos esta situación en exclusiva para Confil. Bueno, básicamente aquí lo que está pasando es que desde el 1 de abril un grupo de personas, que a veces son más y a veces son menos, se congregan frente al consulado diciendo que se manifiestan, pero según el artículo 21 de la Constitución española, las manifestaciones están permitidas siempre y cuando sean pacíficas. Esas manifestaciones no son pacíficas, porque si tú dices que vas a descuartizar al cónsul, que vas a entrar al consulado a plomazos, con fuego y machetes, ellos ahora van diciendo que se desligan de esas declaraciones, que cada uno es responsable de lo que dicen, pero esas personas han seguido yendo allí y demás, y bueno, no es más que una violación de leyes internacionales, de las cuales ellos son los que violan las leyes, pero ellos no son los culpables, por así decirlo. O sea, ellos son culpables en el sentido de que son delincuentes, pero los culpables son las autoridades que lo permiten y que hacen la vista gorda de que esto esté sucediendo. Ellos son los culpables, las autoridades catalanas, y lo que no se puede entender es cómo las autoridades catalanas permiten que se sigan violando las leyes delante del Consulado de Cuba, porque sabemos que lo pararían rápidamente, porque ya lo han hecho delante del Consulado de Estados Unidos, del de Colombia, del de Israel, del de Suecia. Alguna que otra vez hemos ido a pedir el fin del bloqueo delante del Consulado de Estados Unidos y nos han puesto a 100 metros. Personas pacíficas. Y estas personas las tienen debajo del balcón del Consulado de Cuba, insultando a los cónsules, al personal consular, jactándose de que hacen que no se realice bien la labor consular, jactándose de ir a impedir la labor consular. Y los tienen ahí todos los días sin pararlos. Y más violentos se ponen y más se jactan porque se saben con impunidad. Y más tarde o más temprano se va a tener que hacer algo. Si no lo hace la Generalitat, lo va a tener que hacer otro organismo. Sí, esos que tanto hablan de mítines de repudio fueron hasta Europa a hacerlos. No son capaces de otra cosa, tienen que ofender, acosar, violentar. Son una vergüenza para este país. Por eso se merecen esos líderes que primero llaman al combate y al primer contratiempo se pierden del morro. Por eso se creen cualquier noticia, por muy disparatada que sea, como la de los ataques acústicos, siempre que vaya contra el gobierno cubano. Por eso viven obsesionados por cualquier cosa que pueda ir mal en el país que los vio nacer, a ver si eso les brinda excusa para todas sus frustraciones. No son malas personas, simplemente son unos perdedores, unos muy malos perdedores. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues seguir construyendo un país inclusivo, con todos los derechos para todas las personas, con una economía más eficaz, donde nuestra moneda nacional valga más y con más equidad social. Un país de amor, no de repudio, donde luchamos por lo que creemos al precio de cualquier sacrificio, pero donde sabemos estar siempre por encima de la mezquindad y la bajeza de quienes nos adversan. Síganos en nuestras redes sociales y recuerden que regresamos el jueves, justo antes de la novela. Hasta entonces, manténganse con filo. Chao.